La millonaria despidió a 10 carpinteros expertos hasta que el mendigo resolvió el problema imposible. El sol de mediodía caía implacable sobre la colonia Condesa de Ciudad de México cuando Martín Sánchez se sentó en la banqueta de la avenida Tamaulipas, colocando su vieja caja de herramientas junto a él como si fuera un compañero silencioso. A sus 42 años, las manos callosas de Martín contaban la historia de 23 años trabajando la madera con dedicación absoluta. Su ropa, aunque remendada múltiples veces con esmero, estaba limpia y planchada. Sus botas de trabajo, desgastadas hasta mostrar el cuero original bajo capas de reparaciones, todavía mantenían la dignidad de un artesano que respeta su oficio. Llevaba 3 semanas durmiendo en albergues públicos después de que la pequeña carpintería donde había trabajado los últimos 7 años cerrara definitivamente cuando el dueño, don Ramiro, falleció sin herederos que quisieran continuar el negocio tradicional. Martín había intentado buscar trabajo en otras carpinterías, pero la mayoría preferían contratar jóvenes con certificaciones técnicas formales que pudieran manejar maquinaria computarizada moderna. Nadie parecía valorar ya los 23 años de experiencia pura, el conocimiento transmitido de maestro a aprendiz durante generaciones, o la capacidad de sentir la madera con las manos y entender exactamente qué necesitaba cada pieza para alcanzar su máximo potencial. Antes de continuar la historia, por favor, ayude el canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Martín observaba el tráfico de la Condesa mientras comía lentamente un taco de frijoles que había comprado con las últimas monedas que le quedaban. Su estómago protestaba por la escasez, pero su mente permanecía clara y enfocada. No había tocado una gota de alcohol en toda su vida, siguiendo el ejemplo de su padre, quien le había enseñado que un carpintero necesita manos firmes y mente despejada para crear trabajos que duren generaciones. «Mi hijo», le decía don Alberto Sánchez mientras le mostraba cómo afilar un formón hasta que pudiera cortar papel con él. «El día que te des cuenta de que tu oficio es más que un trabajo, ese día te convertirás en maestro. La carpintería no es solo cortar y pegar madera, es entender que cada árbol vivió décadas o siglos para darte su madera, y tu responsabilidad es honrar ese sacrificio creando algo que dure tanto como vivió el árbol». Esas palabras habían guiado cada decisión profesional de Martín durante toda su carrera. Nunca había tomado atajos, nunca había hecho trabajos chapuceros, incluso cuando eso significaba ganar menos dinero. Su reputación entre los clientes que lo conocían era impecable, pero en una ciudad de millones, donde las conexiones y los títulos universitarios parecían importar más que la competencia real, esa reputación no era suficiente para conseguir empleo estable. A unas cuadras de donde Martín descansaba, en una mansión de estilo Art Deco magníficamente restaurada en la calle Alfonso Reyes, Isabela Monterrosa caminaba de un lado a otro de su oficina privada con una frustración que rayaba en la desesperación. A sus 58 años, Isabela había construido un imperio en la industria de bienes raíces de lujo, comprando propiedades históricas deterioradas, restaurándolas meticulosamente y vendiéndolas a compradores internacionales, dispuestos a pagar millones por autenticidad y artesanía excepcional. Su proyecto actual era su más ambicioso hasta la fecha, una mansión porfiriana de 1908 en las lomas de Chapultepec, que había comprado en subasta por 20 millones de pesos y en la cual había invertido otros 30 millones en restauración. La propiedad estaba casi lista para mostrarla a un comprador de Dubái que había ofrecido 70 millones de pesos, pero había un problema aparentemente insuperable que amenazaba con echar por tierra toda la operación. La escalera principal de la mansión era una obra maestra de carpintería de principios del siglo XX, caoba dominicana auténtica con balaustres torneados a mano, pasamanos con incrustaciones de nácar y una curva elegante que subía 3 pisos con gracia arquitectónica perfecta. El problema era que el 7º escalón desde arriba crujía de manera alarmante cada vez que alguien lo pisaba, y lo que era peor, se hundía ligeramente, creando un movimiento visible que hacía que toda la estructura pareciera inestable. Isabela había contratado a 10 carpinteros diferentes durante las últimas 6 semanas, cada uno con credenciales impresionantes,
certificaciones internacionales y portafolios llenos de proyectos prestigiosos. Todos habían intentado solucionar el problema y todos habían fracasado miserablemente. El primer carpintero, un arquitecto especializado en restauración con maestría en Italia, había diagnosticado que el problema era la humedad acumulada en la madera y había aplicado tratamientos químicos caros que no habían servido para nada excepto para oscurecer ligeramente el tono de la madera. El segundo, un maestro carpintero con 30 años de experiencia en empresas grandes, había insistido en que la solución era reforzar el escalón desde abajo con soportes metálicos ocultos, pero después de instalarlos, el crujido continuaba igual. El tercero había propuesto reemplazar completamente el escalón problemático, pero cuando intentó removerlo, descubrió que estaba unido al resto de la estructura de manera tan integral que quitarlo significaría desarmar media escalera. Los carpinteros cuarto, quinto y sexto habían probado variaciones de las mismas soluciones sin mayor éxito. El séptimo había sugerido que tal vez el problema no estaba en el escalón, sino en la estructura de soporte debajo del piso, lo cual habría requerido demoler parte del techo del primer piso para acceder, una solución que Isabela rechazó rotundamente porque destruiría frescos originales de la época. Los carpinteros, octavo y noveno, habían trabajado juntos durante una semana completa, probando diferentes técnicas de refuerzo y ajuste solo para admitir finalmente que no sabían qué más hacer. El décimo, que había llegado esa misma mañana con gran fanfarria y confianza, había trabajado durante 4 horas antes de declarar que la escalera necesitaba ser reemplazada completamente, lo cual era absolutamente inaceptable porque la escalera era uno de los elementos arquitectónicos más valiosos de toda la propiedad. Señora Monterrosa, le había dicho su asistente principal, Gabriela Ruiz, después de que despidiera al décimo carpintero. Tal vez deberíamos considerar bajar el precio de venta y revelar el problema al comprador. Si seguimos invirtiendo en carpinteros que no pueden solucionarlo, vamos a perder más dinero que si aceptamos una oferta menor. Isabela se detuvo en medio de su oficina y miró a Gabriela con determinación férrea. No, esta propiedad es perfecta en todos los demás aspectos. No voy a venderla con un defecto conocido que ninguno de mis supuestos expertos pudo solucionar. Debe haber alguien en esta ciudad que sepa cómo arreglar esa maldita escalera. La frustración de Isabela no era solo profesional, era profundamente personal. Ella había crecido en una familia humilde en Oaxaca, hija de un carpintero tradicional que hacía muebles y puertas para las casas del pueblo. Su padre, don Esteban Monterrosa, le había enseñado desde niña a apreciar la carpintería de calidad, a distinguir entre trabajo bien hecho y trabajo mediocre, y a entender que los verdaderos maestros carpinteros no eran necesariamente los que tenían más títulos, sino los que tenían más amor y respeto por su oficio. Isabela había salido de Oaxaca a los 18 años, con 1,000 pesos en el bolsillo y una determinación inquebrantable de construir algo importante. 30 años después, era millonaria y respetada en su industria, pero nunca había olvidado las lecciones de su padre sobre autenticidad y calidad. Le dolía profundamente que ninguno de los carpinteros supuestamente expertos que había contratado tuviera la competencia real para solucionar un problema que su padre probablemente habría diagnosticado en minutos. Esa tarde, Isabela decidió salir de su oficina y caminar por la Condesa para despejar su mente. Muchas veces, sus mejores ideas llegaban cuando dejaba de pensar obsesivamente en un problema y simplemente permitía que su subconsciente trabajara. Caminó sin rumbo específico durante casi 1 hora, observando las hermosas construcciones art deco del barrio, deteniéndose ocasionalmente en cafeterías para tomar agua, permitiéndose simplemente existir sin la presión constante de sus negocios y decisiones multimillonarias. Fue en la avenida Tamaulipas, mientras regresaba hacia donde había estacionado su Mercedes, cuando vio a Martín. Estaba sentado en la banqueta, con su caja de herramientas al lado, mirando sus manos con una expresión que Isabela reconoció inmediatamente porque la había visto en el rostro de su padre en tiempos difíciles. No era desesperación, era preocupación digna, la mirada de un hombre que enfrenta obstáculos, pero no se rinde. Algo en la manera como Martín mantenía su postura erguida,
a pesar de las circunstancias obvias, hizo que Isabela se detuviera. Su primer instinto fue seguir caminando. Ciudad de México estaba llena de personas en situaciones difíciles, y aunque Isabela era generosa con sus donaciones a organizaciones de caridad, había aprendido a mantener cierta distancia profesional en su vida diaria. Pero entonces notó la caja de herramientas, y algo en ella llamó su atención. No era una caja moderna de plástico como las que vendían en Home Depot. Era una caja de madera vieja, pero bien mantenida, con la pátina que solo viene de décadas de uso cuidadoso. Las esquinas estaban reforzadas con metal que mostraba signos de haber sido reparado múltiples veces, y la tapa tenía grabado a mano un nombre: Alberto Sánchez. Isabela se acercó con la cautela de alguien que sabe que la vida en una gran ciudad requiere prudencia. Disculpe, ¿es usted carpintero? Martín levantó la vista, sorprendido de que alguien le hablara. Sí, señora, Martín Sánchez, para servirle. Su voz era clara y firme, sin el tono lastimero que caracteriza a quienes buscan lástima. Esa es una caja de herramientas muy bonita, comentó Isabela. Era de mi padre, señora. Me la dejó cuando falleció hace 5 años. Dice que mientras la cuide bien, ella me va a cuidar a mí. Había algo en la manera como Martín hablaba de su caja de herramientas que tocó una fibra profunda en Isabela. Era exactamente la misma reverencia que su propio padre había tenido por sus herramientas. ¿Hace mucho que busca trabajo?, preguntó ella. Martín dudó un momento antes de responder, no queriendo parecer desesperado, pero tampoco queriendo mentir. 3 semanas, señora. La carpintería donde trabajaba cerró cuando falleció el dueño. He buscado en varios lugares, pero la mayoría quiere gente más joven, con certificados técnicos que yo no tengo. ¿Cuánta experiencia tiene? 23 años, señora. Empecé de aprendiz a los 19, después de que mi papá me enseñó lo básico desde niño. He trabajado en muebles finos, puertas, ventanas, pisos de madera, restauraciones de inmuebles antiguos, todo tipo de carpintería. Isabela sintió un hormigueo de intuición, ese mismo instinto que le había permitido identificar propiedades valiosas que otros pasaban por alto. ¿Tiene experiencia con escaleras antiguas? La pregunta específica hizo que Martín se animara visiblemente. Sí, señora. En la carpintería donde trabajaba nos especializábamos en restauración de inmuebles históricos. He trabajado en escaleras del Porfiriato, de la época colonial, escaleras de conventos del siglo XVIII. Las escaleras antiguas son complicadas porque cada maestro carpintero tenía su propia manera de construir, pero si uno entiende los principios básicos de distribución de peso y expansión de madera, puede diagnosticar casi cualquier problema. Isabela sintió que su corazón se aceleraba. Podía estar frente a una coincidencia extraordinaria o podía estar a punto de perder su tiempo con otro carpintero incompetente. Pero algo en la manera como Martín hablaba, con conocimiento técnico pero sin arrogancia, le recordaba tanto a su padre que decidió tomar el riesgo. Tengo un problema con una escalera antigua que 10 carpinteros diferentes no han podido solucionar. ¿Estaría dispuesto a verla y darme su opinión? No le prometo trabajo, solo quiero su diagnóstico honesto. Martín se puso de pie inmediatamente, recogiendo su caja de herramientas con la rapidez de alguien que no puede creer su buena fortuna, pero tiene miedo de que la oportunidad se evapore si no actúa rápido. Claro que sí, señora, con mucho gusto. Isabela le dio la dirección de la mansión en Las Lomas y le dijo que se presentara al día siguiente a las 9 de la mañana. Pregunte por mí, Isabela Monterrosa. Le voy a dejar dicho a la entrada que lo están esperando. Martín asintió, memorizando cada detalle. Cuando Isabela comenzó a alejarse, él la llamó. Señora, perdone, pero ¿puedo preguntarle algo? Dígame, ¿por qué me está dando esta oportunidad? No me conoce, no sabe si soy bueno o no. Isabela sonrió con una mezcla de nostalgia y esperanza, porque su caja de herramientas me recuerda a la de mi padre, y porque habla de carpintería como mi padre hablaba, con respeto y conocimiento real. Tal vez me equivoque, pero mi intuición me dice que vale la pena averiguarlo. Esa noche, Martín no pudo dormir bien en el albergue donde se quedaba. Repasaba mentalmente todo lo que sabía sobre escaleras antiguas, todos los problemas que había visto y solucionado durante sus años de experiencia. Un escalón que crujía y se hundía podía ser causado por docenas de problemas diferentes: madera podrida, ensambles aflojados, distribución incorrecta de peso, problemas en la estructura de soporte, humedad que había debilitado las uniones, incluso hasta
asentamiento de la construcción que había alterado los ángulos originales. Sin ver la escalera, era imposible diagnosticar, pero Martín sabía que tendría solo una oportunidad para impresionar a la señora Monterrosa, y no podía desperdiciarla. A las 8 de la mañana, Martín ya estaba en el camión que lo llevaría a las lomas de Chapultepec. Se había bañado en las regaderas públicas del albergue, había lavado y planchado su mejor camisa de trabajo, y había limpiado y organizado cada herramienta en su caja, asegurándose de que todo estuviera en perfectas condiciones. Cuando llegó a la dirección que Isabela le había dado, se quedó sin aliento. La mansión era espectacular, una construcción que claramente había costado décadas de planeación y construcción original, y probablemente años de restauración cuidadosa. Los jardines estaban impecablemente mantenidos. La fachada mostraba un trabajo de restauración de primer nivel, y todo gritaba dinero, buen gusto y atención obsesiva al detalle. El guardia de seguridad en la entrada verificó su identificación y lo dejó pasar después de confirmar por radio que efectivamente lo estaban esperando. Una asistente joven lo recibió en la entrada principal y lo condujo al interior de la mansión. Martín, que había trabajado en muchas propiedades elegantes durante su carrera, quedó genuinamente impresionado por la calidad de la restauración. Los pisos de duela de mezquite brillaban con un acabado perfecto. Los techos de viguería mostraban maderas originales expertamente restauradas, y cada detalle arquitectónico había sido preservado o restaurado con maestría evidente. La señora Monterrosa está en una llamada importante, pero me pidió que le mostrara la escalera, explicó la asistente mientras lo conducía al vestíbulo principal. Y ahí estaba, una escalera magnífica que se curvaba hacia arriba con elegancia arquitectónica perfecta. La caoba dominicana brillaba con un acabado que Martín inmediatamente reconoció como goma laca aplicada a mano, técnica tradicional que requería paciencia infinita, pero producía un brillo profundo imposible de lograr con barnices modernos. Los balaustres estaban torneados con variaciones sutiles que indicaban trabajo manual, no producción en serie, y las incrustaciones de nácar en el pasamanos mostraban el trabajo de un artesano que había dedicado meses a crear esa obra maestra. El problema está en el 7º escalón desde arriba, le informó la asistente. Cruje y se hunde cuando alguien lo pisa. Martín asintió y comenzó su inspección con la metodología sistemática que su padre le había enseñado. Primero, observación visual completa sin tocar nada. Caminó alrededor de toda la escalera, observándola desde diferentes ángulos, notando cómo la luz se reflejaba en la madera, buscando cualquier irregularidad visible en el acabado o la estructura. Luego, inspección táctil cuidadosa. Sus manos, sensibilizadas por 23 años de trabajar madera, recorrieron cada escalón, sintiendo la textura, la temperatura, cualquier variación que pudiera indicar problemas ocultos. Cuando llegó al 7º escalón desde arriba, Martín se arrodilló y lo examinó con la concentración de un cirujano examinando a un paciente crítico. Presionó suavemente en diferentes puntos, sintiendo cómo respondía la madera. Efectivamente, había un crujido distintivo y un hundimiento mínimo pero claramente perceptible. Sacó su nivel de burbuja y lo colocó sobre el escalón, notando que estaba perfectamente horizontal, lo cual descartaba problemas de asentamiento estructural. Luego sacó su linterna pequeña y se acostó boca arriba para examinar la parte inferior del escalón desde debajo, algo que aparentemente ninguno de los 10 carpinteros anteriores había hecho con suficiente atención. Lo que vio le dio la respuesta inmediatamente. El escalón estaba sujeto a las vigas laterales mediante ensambles de espiga y mortaja, técnica tradicional de carpintería fina, donde una proyección de madera de un componente encaja perfectamente en un hueco tallado en otro componente. Pero en el lado izquierdo del escalón, la espiga se había aflojado dentro de su mortaja. No estaba rota, no estaba podrida, simplemente se había aflojado con el tiempo porque la cola animal original que habían usado los carpinteros de 1908 se había secado y perdido su poder adhesivo después de más de 100 años. El crujido venía del movimiento de la espiga suelta dentro de la mortaja, y el hundimiento venía del hecho de que, sin el soporte completo de ese lado, todo el peso se transfería al lado derecho, creando una distribución desigual que permitía el movimiento.
sonrió. El diagnóstico era claro, pero la solución era delicada. No se podía simplemente desarmar el escalón y volver a pegarlo porque estaba integrado en una estructura compleja donde cada componente dependía de los demás. La solución requería inyectar cola nueva dentro de la mortaja sin desarmar nada y luego aplicar presión uniforme mientras la cola secaba para que la espiga quedara perfectamente asentada de nuevo. Era un procedimiento que requería precisión milimétrica, paciencia absoluta y experiencia con técnicas tradicionales que pocos carpinteros modernos dominaban. Martín estaba todavía bajo la escalera, verificando su diagnóstico por tercera vez, cuando escuchó la voz de Isabela. ¿Ya encontró algo? Él se deslizó hacia afuera y se puso de pie, un poco avergonzado de que lo hubiera encontrado acostado en el suelo. Sí, señora, creo que sí. Isabela cruzó los brazos preparándose para escuchar otro diagnóstico inútil como los 10 anteriores. Explíqueme. Martín respiró profundo y comenzó su explicación con la claridad de alguien que entiende completamente lo que está diciendo. Señora, la escalera fue construida usando técnica tradicional de espiga y mortaja. Cada escalón tiene 2 espigas, una a cada lado, que encajan en mortajas talladas en las vigas laterales. El problema está en la espiga del lado izquierdo del 7º escalón. Se aflojó porque la cola animal original se secó con el tiempo. Cuando alguien pisa el escalón, la espiga se mueve dentro de su mortaja, causando el crujido, y como ese lado no tiene soporte completo, todo el peso se transfiere al lado derecho, causando el hundimiento que se siente. Isabela lo miró con una mezcla de escepticismo y esperanza. 10 carpinteros vieron esa escalera y ninguno diagnosticó eso. ¿Cómo puedo estar segura de que usted tiene razón? Martín señaló hacia la linterna que había dejado en el suelo. Señora, si se acuesta ahí y mira con la linterna, va a ver exactamente lo que le estoy diciendo. La espiga se ve más oscura alrededor porque la cola vieja se desintegró y dejó un espacio mínimo. No es mucho, tal vez medio milímetro, pero es suficiente para causar el problema. Isabela, sin importarle su traje sastre de $3,000, se acostó en el suelo y miró hacia donde Martín le indicaba. Efectivamente, con la luz directa de la linterna, podía ver una línea delgada de oscuridad alrededor de donde la espiga del escalón entraba en la mortaja de la viga. Era tan sutil que entendió por qué los otros carpinteros no lo habían notado, pero una vez que sabías qué buscar, era inconfundible. Se levantó lentamente, sacudiéndose el polvo de la ropa, y miró a Martín con nueva intensidad. ¿Puede arreglarlo? Sí, señora, pero es trabajo delicado. Tengo que inyectar cola nueva dentro de la mortaja usando jeringas especiales, asegurarme de que penetre completamente y luego aplicar presión uniforme con abrazaderas mientras seca. El trabajo en sí toma como 3 horas, pero la cola necesita secar completamente durante 24 horas antes de quitar las abrazaderas. Si lo hago bien, la escalera va a quedar más sólida que cuando era nueva, porque las colas modernas son mucho mejores que la cola animal que usaron originalmente. Isabela procesó la información. Todo lo que Martín decía tenía sentido perfecto, y por primera vez en 6 semanas sentía que alguien realmente entendía el problema. ¿Y cuánto me cobraría por este trabajo? Martín hizo un cálculo rápido en su cabeza. Necesitaba cola epóxica especial para carpintería fina, jeringas de inyección precisas, abrazaderas especializadas que probablemente tendría que rentar, y 2 días de su tiempo si contaba el día de secado, aunque no estaría trabajando activamente. 1,500 pesos, señora, incluyendo materiales. Era una cantidad ridículamente baja para solucionar un problema que había costado decenas de miles de pesos en intentos fallidos, y ambos lo sabían. ¿1,500? Repitió Isabela incrédula. Los otros carpinteros cobraron entre 5,000 y 15,000 pesos cada uno, y ninguno solucionó nada. Martín se encogió de hombros con humildad genuina. Señora, yo cobro por mi trabajo y mi conocimiento, no por la desesperación de la gente. 1,500 es justo para el trabajo que voy a hacer. Si funciona, valdrá cada centavo. Si no funciona, no me tiene que pagar nada. Isabela sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había sentido en años. Este carpintero, que claramente estaba en circunstancias desesperadas, que había dormido quién sabe dónde la noche anterior, que probablemente necesitaba ese dinero más que nadie, estaba ofreciendo hacer el trabajo con garantía de satisfacción
acción o no pagar. Era exactamente la misma integridad que su padre había demostrado toda su vida. Está contratado. ¿Cuándo puede empezar? Hoy mismo, señora, si me da permiso de salir a conseguir los materiales. En 2 horas estoy de vuelta y empiezo. Isabela sacó 5 billetes de 500 pesos de su cartera. Tome esto para los materiales. Lo que sobre me lo devuelve y cuando termine el trabajo le pago los 1.500 completos. Martín tomó el dinero con manos que temblaban ligeramente. Era más efectivo del que había tocado en 3 semanas. Gracias, señora. No se va a arrepentir. Martín salió de la mansión casi corriendo, con su caja de herramientas golpeando contra su pierna. Conocía exactamente dónde conseguir los materiales que necesitaba. Una ferretería especializada en la colonia San Rafael, que vendía productos para restauración de muebles antiguos. El dueño, don Joaquín Villegas, era un hombre mayor que conocía a Martín desde hacía años y que había proveído materiales para muchos de sus trabajos anteriores. Cuando Martín entró a la ferretería, don Joaquín levantó la vista de su mostrador y sonrió. «Martín, ¿qué milagro te trae por acá? Hacía semanas que no te veía». Martín le explicó rápidamente lo que necesitaba. Cola epóxica de 2 componentes, específica para madera antigua, jeringas de inyección precisas con agujas extra largo y abrazaderas especializadas que pudiera rentar por 2 días. Don Joaquín reunió todo mientras hacía preguntas técnicas sobre el trabajo, genuinamente interesado en la solución que Martín había diseñado. «Mira nada más», comentó el viejo ferretero mientras empacaba los materiales. 10 carpinteros supuestamente expertos no pudieron solucionar lo que tú diagnosticaste en media hora. Así es como se supone que debe trabajar un maestro carpintero. El costo total de los materiales fue de 900 pesos. Martín pagó, guardó todo cuidadosamente en su caja de herramientas y regresó a Las Lomas en transporte público, cargando su preciosa caja con reverencia. Cuando llegó de vuelta a la mansión, Isabela lo estaba esperando personalmente. «Pensé que tal vez se había ido con mi dinero», admitió ella con una sonrisa que indicaba que no lo había creído realmente. Martín le devolvió los 100 pesos que habían sobrado. «Aquí está el cambio, señora. Los materiales costaron 900. Isabela no tomó el dinero. Quédese eso para su transporte y comida. Y mire, preparé esta habitación aquí al lado de la escalera para que tenga espacio para trabajar sin interrupciones. Y había instalado una mesa de trabajo provisional, buena iluminación, y hasta había ordenado que le trajeran agua fresca y café. Era un nivel de consideración que Martín no había esperado, y le recordó que aunque esta mujer era claramente millonaria, no había perdido su humanidad básica. Martín comenzó el trabajo con la ceremonia ritual que su padre le había enseñado. Primero, organizó todas sus herramientas y materiales en orden preciso. Preparó su área de trabajo para minimizar cualquier posibilidad de error y visualizó mentalmente cada paso del proceso antes de tocar la escalera. Esto no era un trabajo que perdonara errores. Si inyectaba demasiada cola, podría gotear y manchar la madera histórica. Si aplicaba muy poca, el problema no se solucionaría. Si la presión de las abrazaderas era desigual, podría crear nuevos problemas. Cada movimiento tenía que ser exacto. Isabela observó desde una distancia respetuosa, fascinada por la concentración absoluta que Martín demostraba. Primero, taladró 2 agujeros microscópicos en la parte inferior del escalón, tan pequeños que serían completamente invisibles una vez terminado el trabajo, posicionados estratégicamente para alcanzar los espacios vacíos alrededor de la espiga aflojada. Luego, mezcló la cola epóxica siguiendo las proporciones exactas especificadas por el fabricante, usando una pequeña báscula digital que había traído para asegurar precisión absoluta. Cargó las jeringas con la cola mezclada y comenzó el proceso de inyección. La inyección requirió casi 2 horas de trabajo paciente y meticuloso. Martín inyectaba un poco de cola, esperaba a que penetrara completamente, inyectaba más, verificaba que no hubiera fugas o goteos. Repetía el proceso hasta que estaba absolutamente seguro de que había llenado todos los espacios vacíos alrededor de la espiga. Sus manos, curtidas por décadas de trabajo pero todavía increíblemente firmes, no temblaban ni 1 milímetro mientras manipulaba las jeringas con precisión de cirujano. Isabela, que había visto trabajar a cientos de contratistas y artesanos durante su carrera, reconoció inmediatamente que estaba viendo a un verdadero maestro en su elemento. Cuando Martín
Martín terminó la inyección, comenzó la parte más delicada: instalar las abrazaderas para aplicar presión uniforme mientras la cola secaba. Usó 6 abrazaderas diferentes, cada una posicionada estratégicamente para distribuir la presión de manera perfectamente equilibrada. Entre las abrazaderas y la madera colocó bloques de fieltro para no marcar o dañar el acabado original. Cada abrazadera fue apretada con exactamente la misma tensión, verificada con el sonido que la madera hacía cuando aplicaba presión. Era conocimiento que no se enseñaba en ninguna escuela técnica, solo se aprendía con años de experiencia y un maestro que supiera transmitirlo. 3 horas después de haber comenzado, el trabajo de reparación activa estaba completo. Las abrazaderas estaban instaladas perfectamente, la cola estaba aplicada con precisión absoluta y ahora solo quedaba esperar 24 horas para que secara completamente. Martín limpió meticulosamente su área de trabajo sin dejar ni una gota de cola fuera de lugar, sin un solo rasguño nuevo en la madera histórica. Isabela inspeccionó el trabajo de cerca y quedó impresionada por lo limpio y profesional que se veía todo. Las abrazaderas estaban instaladas de manera que no interferían con el tránsito en la escalera, excepto en ese escalón específico. Ahora hay que esperar hasta mañana a esta misma hora, explicó Martín. La cola necesita 24 horas completas para alcanzar su máxima resistencia. Si quitamos las abrazaderas antes, todo el trabajo sería en vano. Isabela asintió, satisfecha con la explicación técnica. ¿Dónde va a estar usted mientras tanto? Necesito poder contactarlo cuando sea tiempo de regresar. Martín dudó antes de responder. No quería admitir que estaba viviendo en un albergue público, pero tampoco quería mentirle a esta mujer que le había dado una oportunidad cuando más la necesitaba. Señora, la verdad es que estoy quedándome en un albergue ahorita mientras consigo trabajo estable. Puedo dejarle un número de teléfono de la carpintería de un amigo donde pueden dejarme recado. La expresión de Isabela no mostró lástima, mostró algo más complejo: respeto por su honestidad y una determinación creciente. Martín, tengo una mejor idea. Esta mansión tiene cuartos de servicio en la parte de atrás que no estamos usando. Puede quedarse ahí esta noche, así está cerca para cuando tengamos que quitar las abrazaderas mañana. Además, así no tiene que gastar en transporte de ida y vuelta. Martín no supo qué decir. La oferta era generosa más allá de cualquier expectativa razonable. Señora, no es necesario. Yo puedo. No es por necesidad, Martín, es por practicidad. Además, no me gusta la idea de que el carpintero que está solucionando mi problema más importante tenga que dormir en un albergue cuando tengo habitaciones vacías aquí. Considérelo parte del trabajo. Los cuartos de servicio resultaron ser más cómodos que cualquier lugar donde Martín hubiera dormido en las últimas 3 semanas. Tenían una cama limpia, baño privado y hasta una pequeña televisión. La asistente de Isabela, Gabriela, le mostró dónde estaba la cocina y le dijo que podía servirse lo que quisiera para cenar. Esa noche, Martín se duchó con agua caliente por primera vez en semanas. Comió un plato de comida caliente decente y se acostó en una cama real con sábanas limpias. Antes de dormir, sacó su teléfono celular, que casi no tenía batería, y marcó el número de Don Aurelio, un carpintero mayor que había sido amigo de su padre. Don Aurelio solo llamaba para avisarle que creo que encontré un trabajo bueno. Si alguien pregunta por mí, dígales que voy a estar bien. A la mañana siguiente, Martín despertó temprano y revisó las abrazaderas en la escalera. Todo se veía perfecto, sin movimiento, sin señales de que algo hubiera fallado durante la noche. Pasó la mañana caminando por los jardines de la mansión, admirando los trabajos de restauración que claramente habían costado millones de pesos y años de esfuerzo coordinado. Cada detalle estaba cuidado con amor y respeto por la historia del edificio. Era exactamente el tipo de proyecto en el que Martín habría dado cualquier cosa por trabajar de manera permanente. A las 3 de la tarde exactas, 24 horas después de haber instalado las abrazaderas, Martín llamó a Isabela para informarle que era tiempo de probar la reparación. Ella llegó acompañada de Gabriela y de 2 hombres que Martín no conocía. Ellos son inversionistas que están considerando comprar la propiedad, explicó Isabela. Quiero que vean si la reparación funciona. La presión acababa de incrementarse enormemente. Martín asintió y comenzó a quitar las abrazaderas con la misma precisión
precisión con que las había instalado. Cada tornillo fue aflojado en secuencia específica para liberar la presión de manera uniforme. Las abrazaderas fueron removidas una por una. Los bloques de fieltro fueron retirados cuidadosamente. Y finalmente el escalón quedó completamente libre. Martín subió la escalera lentamente, pisando deliberadamente cada escalón hasta llegar al séptimo desde arriba. Colocó su pie derecho en el centro exacto del escalón reparado y transfirió todo su peso. No hubo crujido, no hubo hundimiento. El escalón estaba absolutamente sólido, como si fuera una pieza monolítica de piedra en lugar de madera ensamblada. Martín caminó arriba y abajo varias veces, pisando el escalón reparado con fuerza creciente. Nada. El problema estaba completamente solucionado. Isabela subió la escalera personalmente, probando cada escalón con atención especial al séptimo. Su rostro mostraba una mezcla de alivio, alegría e incredulidad. Es perfecto, está completamente arreglado. Los dos inversionistas también probaron la escalera y uno de ellos, un hombre mayor con acento de Medio Oriente, comentó: «Señora Monterrosa, mencionó que este problema había sido un obstáculo. Ya no veo ningún obstáculo. La propiedad es exactamente lo que buscábamos. Procederemos con la oferta que discutimos». Después de que los inversionistas se fueron, Isabela llevó a Martín a su oficina temporal en la mansión. «Martín acaba de hacer algo que 10 carpinteros certificados no pudieron hacer. Solucionó un problema que amenazaba con costarme millones de pesos en precio reducido o venta perdida. 1,500 pesos es absolutamente insuficiente como pago por este trabajo». Martín levantó las manos en protesta. «Señora, ese fue el precio que acordamos. Un hombre no cambia sus precios porque las cosas salieron bien». Isabela sonrió con una combinación de respeto y determinación. «No estoy cambiando el precio, Martín. Le voy a pagar los 1,500 pesos acordados, más una bonificación de 25,000 pesos por haber solucionado un problema crítico». Martín casi se cae de la silla. 26,500 pesos era más dinero del que normalmente ganaba en 3 meses de trabajo. «Señora, eso es demasiado. Yo no puedo». «Sí puede, y lo va a aceptar porque lo merece. Pero hay algo más importante que quiero discutir con usted». Isabela se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana que daba a los jardines. «Martín, le voy a contar algo sobre mí que no mucha gente sabe. Yo crecí en Oaxaca, hija de un carpintero tradicional que hacía muebles y puertas para las casas del pueblo. Mi papá se llamaba Esteban Monterrosa y fue el hombre más honesto e íntegro que he conocido en mi vida. Todo lo que tengo hoy, todos mis millones, todas mis propiedades, todo viene de aplicar los valores que él me enseñó. Trabajo duro, honestidad absoluta y respeto por la calidad sin importar el costo». Se volvió para mirar a Martín directamente. «Cuando lo vi sentado en esa banqueta en la Condesa, con su caja de herramientas que había heredado de su padre, algo me dijo que debía hablar con usted. Y ahora que lo he visto trabajar, que he visto su integridad y su competencia, sé por qué. Usted me recuerda a mi papá». Martín no sabía qué decir. Las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos a pesar de sus esfuerzos por mantener la compostura profesional. «Señora, su papá debe haber sido un gran hombre. Lo fue, y usted también lo es, aunque las circunstancias actuales no lo reflejen. Por eso quiero hacerle una propuesta que espero considere seriamente». Isabela regresó a su escritorio y sacó una carpeta que claramente había preparado con anticipación. «Estoy abriendo una nueva división en mi empresa dedicada exclusivamente a restauración de carpintería histórica en las propiedades que compramos. Necesito a alguien que maneje esa división, alguien con conocimiento técnico excepcional, integridad incuestionable y verdadero amor por el oficio. Quiero que ese alguien sea usted». Martín sintió que el mundo se detenía a su alrededor. «Señora, yo no tengo certificados universitarios, no tengo experiencia gerencial. No me interesan los certificados, Martín. Me interesa la competencia real. Y en cuanto a experiencia gerencial, se aprende. Lo que no se puede aprender es lo que usted tiene. 23 años de conocimiento práctico, capacidad de diagnosticar problemas que otros no ven y la integridad para hacer las cosas correctamente aunque nadie esté mirando». Isabela abrió la carpeta y mostró un contrato que había hecho preparar por sus abogados durante las últimas 24 horas. El
presupuesto paga 30,000 pesos mensuales para empezar, más bonos por proyectos completados exitosamente. Tendrá presupuesto para contratar su propio equipo de carpinteros, acceso a proveedores de materiales premium y autoridad completa para tomar decisiones técnicas en su área sin necesidad de aprobación previa. Lo único que le pido es que mantenga los mismos estándares de calidad que acaba de demostrar aquí. Martín tomó el contrato con manos temblorosas y leyó cada palabra cuidadosamente. Era real. Todo estaba ahí. Salario, beneficios, responsabilidades, oportunidades de crecimiento. Era más de lo que había soñado posible cuando se sentó en esa banqueta en la Condesa apenas 2 días antes. Señora Isabela, yo no sé qué decir. Esto va a cambiar mi vida completamente. Esa es precisamente la idea, Martín. Mi papá solía decir que el talento verdadero es el recurso más escaso en cualquier industria, y cuando lo encuentras, tu responsabilidad es nutrirlo y darle las herramientas para florecer. Yo encontré talento verdadero en usted, y ahora es mi responsabilidad asegurarme de que tenga las oportunidades que merece. Esa tarde, Martín firmó el contrato que lo convertiría en director de restauración de carpintería histórica para Monterrosa Properties. Su primer proyecto oficial sería supervisar la restauración de carpintería en otras 3 mansiones que Isabela tenía en proceso de renovación. Tendría un presupuesto de 2 millones de pesos para el primer año, autoridad para contratar hasta 8 carpinteros especializados y responsabilidad directa de asegurar que todos los trabajos de carpintería cumplieran con los más altos estándares de calidad y autenticidad histórica. Los primeros días de Martín en su nuevo puesto fueron un torbellino de aprendizaje acelerado. Isabela le presentó a sus otros gerentes de proyecto, le mostró las propiedades en las que estaría trabajando y le dio acceso a presupuestos y proveedores que él ni siquiera sabía que existían. Pero lo más importante, le dio confianza completa para tomar decisiones. Usted es el experto en carpintería, Martín. Yo confío en su juicio. Si dice que algo se debe hacer de cierta manera, así se hará. El primer desafío real llegó 2 semanas después, cuando Martín estaba inspeccionando una propiedad del siglo XIX en Coyoacán que Isabela acababa de adquirir. La casa tenía puertas originales de cedro que mostraban signos severos de daño por termitas. El contratista general de la renovación recomendaba reemplazar todas las puertas con réplicas modernas, argumentando que sería más barato y más rápido que restaurar las originales. Martín examinó las puertas durante horas, evaluando el daño real versus el daño aparente. Finalmente llegó a una conclusión y llamó a Isabela. Señora, las puertas se pueden salvar si tienen daño de termitas, pero es superficial en la mayoría de los casos. Puedo remover las áreas afectadas, hacer injertos con cedro nuevo que coincida con el original y restaurarlas completamente. Va a tomar 3 meses más que reemplazarlas y va a costar aproximadamente 200,000 pesos más, pero conservaremos las puertas originales que son parte integral de la historia de la propiedad. Hubo una pausa en la línea. Martín, ¿está absolutamente seguro de que es la mejor decisión? Completamente segura, señora. Esas puertas tienen 150 años. Fueron hechas por maestros carpinteros que ya no existen. Sería un crimen destruirlas cuando se pueden restaurar. Isabela no dudó ni un segundo más. Hágalo. Tiempo y dinero son secundarios a preservar la integridad histórica. Para eso lo contraté. La decisión de Martín de restaurar en lugar de reemplazar se convirtió en el sello distintivo de la división de carpintería bajo su dirección. En los siguientes 6 meses, él y el equipo que había contratado cuidadosamente restauraron carpintería histórica en 5 propiedades diferentes, salvando pisos, puertas, ventanas y elementos estructurales que otros habrían demolido sin pensar 2 veces. La reputación de Monterrosa Properties como empresa comprometida con restauración auténtica se disparó y los precios de venta de sus propiedades aumentaron proporcionalmente. Pero el éxito profesional no cambió la esencia de quién era Martín. Siguió manteniendo su vieja caja de herramientas de su padre en perfectas condiciones, aunque ahora tenía acceso a herramientas eléctricas de última generación. Siguió trabajando personalmente en los proyectos más delicados, aunque ahora tenía un equipo que podría hacer el trabajo. Y más importante, no olvidó de dónde venía. Un sábado por la tarde, 8 meses después de haber empezado a trabajar para
para Isabela, Martín estaba caminando por la Roma Norte cuando vio algo que le partió el corazón. Un carpintero joven, de unos 25 años, sentado en la banqueta de la avenida Álvaro Obregón, con una caja de herramientas vieja y una mirada de desesperanza que Martín reconoció inmediatamente porque la había visto en su propio reflejo no hacía tanto tiempo. Se acercó sin dudarlo. «Buenas tardes, joven. ¿Busca trabajo?» El carpintero joven levantó la vista con una mezcla de esperanza y escepticismo, probablemente esperando otro rechazo más. «Sí, señor. Soy carpintero. Tengo herramienta y trabajo bien. ¿Usted conoce algo?» Martín se sentó en la banqueta junto a él. «¿Cómo se llama?» «Diego Soto, para servirle». «Diego, ¿dónde aprendió carpintería?» «Mi abuelo me enseñó, señor. Él era maestro carpintero en Michoacán. Yo trabajé con él durante 6 años, hasta que falleció el año pasado. Vine a la ciudad buscando mejores oportunidades, pero no he tenido suerte». Martín abrió la caja de herramientas de Diego con su permiso y examinó el contenido. Las herramientas estaban viejas, pero impecablemente mantenidas. Cada formón estaba afilado perfectamente. Cada herramienta tenía su lugar específico y todo estaba organizado con el cuidado de alguien que respeta su oficio. Era exactamente lo que Martín había esperado ver. «Diego, trabajo para una empresa de restauración de propiedades históricas. Estamos buscando carpinteros que sepan trabajar con técnicas tradicionales. ¿Estaría dispuesto a hacer una prueba?» La expresión de Diego cambió de desesperanza a incredulidad cautelosa. «¿De verdad, señor? ¿Me daría oportunidad?» Martín sonrió, recordando su propia conversación con Isabela meses atrás. «Sí, pero la prueba va a ser difícil. Si la pasa, tiene trabajo estable con salario decente. Si no la pasa, al menos sabrá en qué necesita mejorar». Le dio su tarjeta de presentación, algo que él mismo no había tenido cuando más lo necesitaba. «Preséntese el lunes a las 8 de la mañana en esta dirección. Pregunte por mí, Martín Sánchez». El lunes por la mañana, Diego llegó puntualmente a la oficina principal de Monterrosa Properties, vestido con su mejor ropa de trabajo y cargando su caja de herramientas como si fuera lo más preciado del mundo. Martín lo recibió personalmente y lo llevó a uno de los proyectos en proceso, una casona de la época colonial donde estaban restaurando puertas y ventanas originales. La prueba que tenía preparada era similar a la que él mismo había pasado: diagnosticar y reparar una puerta antigua que tenía múltiples problemas acumulados durante décadas de uso y reparaciones chapuceras previas. Diego trabajó durante 4 horas, mostrando competencia técnica sólida y paciencia admirable con trabajo delicado. No era un maestro del nivel de Martín, pero tenía los fundamentos correctos y, más importante, tenía la actitud correcta: respeto por la madera, atención al detalle y disposición de tomarse el tiempo necesario para hacer las cosas correctamente. Cuando terminó, Martín inspeccionó el trabajo y quedó satisfecho. «Buen trabajo, Diego. Tiene que refinar algunas técnicas, pero los fundamentos están sólidos. ¿Cuándo puede empezar?» Diego casi se cae de la emoción. «¿Ya pasé? ¿De verdad tengo el trabajo?» «Sí, tienes el trabajo. 21,000 pesos mensuales para empezar, con aumentos basados en desempeño. Horario de lunes a viernes de 8 a 5, sábados mediodía cuando hay urgencias. ¿Te parece justo?» Era más dinero del que Diego había ganado jamás y no podía creer su buena fortuna. «Señor Martín, yo no sé cómo agradecerle esta oportunidad». Martín puso su mano en el hombro del joven carpintero. «No me lo agradezcas a mí. Agradécele a tu abuelo por enseñarte bien, y cuando tengas oportunidad, ayuda a alguien más que lo necesite. Así es como funciona». Diego se convirtió en un miembro valioso del equipo de Martín, y 6 meses después, Martín contrató a 2 carpinteros más que encontró en circunstancias similares. Uno era un maestro mayor de Puebla que había perdido su taller en un incendio, y otro era una mujer joven de Oaxaca que había aprendido el oficio de su padre, pero no conseguía trabajo en la ciudad porque la carpintería es trabajo de hombres. Martín evaluó a ambos puramente por su competencia técnica y ambos pasaron las pruebas brillantemente. Su equipo estaba creciendo no solo en tamaño, sino en diversidad de experiencias y especializaciones. Isabela observaba el crecimiento de la división de carpintería con satisfacción profunda. No solo estaba prestando un servicio excepcional que incrementaba el valor de sus propiedades, estaba creando oportunidades reales para artesanos talentosos
talentosos que el mercado laboral moderno había dejado atrás. Era exactamente el tipo de impacto que su padre había valorado. Éxito económico combinado con responsabilidad social genuina. 2 años después del día en que Martín había reparado la escalera de caoba en Las Lomas, Isabela lo invitó a su oficina central para una conversación importante. Martín, necesito discutir algo contigo. La división de carpintería que empezaste ha crecido más de lo que anticipé. Ahora tienes 12 carpinteros en tu equipo. Están trabajando en 10 proyectos simultáneamente y la calidad del trabajo es consistentemente excepcional. Los clientes específicamente buscan propiedades restauradas por tu equipo porque saben que el nivel de autenticidad y craftsmanship es incomparable. Martín escuchaba, no seguro de hacia dónde iba la conversación. He estado pensando en expandir el negocio, continuó Isabela. No solo restaurar carpintería en nuestras propiedades, sino ofrecer servicios de restauración a terceros, museos, edificios gubernamentales históricos, propiedades privadas que necesitan restauración especializada. Podría ser una división completamente nueva de la empresa y quiero que tú la dirijas. La propuesta era ambiciosa y emocionante, pero también intimidante. Señora Isabela, eso requeriría duplicar el equipo, encontrar instalaciones apropiadas para un taller grande, establecer relaciones con nuevos clientes. Todo eso es verdad, interrumpió Isabela con una sonrisa. Por eso estoy dispuesta a hacer una inversión significativa, 3 millones de pesos para instalaciones y equipo, presupuesto de nómina para 20 carpinteros y 2 años de capital de operación mientras establecemos la clientela. Pero hay una condición. Quiero que seas socio minoritario de esta nueva división. 30% de las acciones serán tuyas, 70% mías. Las utilidades se dividirán proporcionalmente y tendrás voz en todas las decisiones importantes. Martín no podía procesar lo que estaba escuchando. Socio, 30% de una división que podría valer millones en pocos años. Era un salto que parecía imposible desde donde había empezado. ¿Por qué haría esto por mí?, preguntó finalmente. Isabela se levantó de su escritorio y caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía en todas direcciones. Porque mi papá me enseñó que el verdadero éxito no se mide por cuánto acumulas, sino por cuánto construyes. Y construir significa crear oportunidades para gente talentosa que puede hacer cosas extraordinarias si alguien les da las herramientas y la confianza necesarias. Tú has demostrado en 2 años que tienes no solo la competencia técnica, sino también la capacidad de liderazgo y la integridad que necesito en un socio. Esta no es caridad, Martín. Esto es inversión inteligente en talento excepcional. Los papeles de sociedad fueron firmados 2 semanas después, en la oficina de los abogados de Isabela. La nueva división se llamaría Monterrosa Sánchez Restauración de Carpintería Histórica, y su misión sería preservar el patrimonio arquitectónico de madera de México usando técnicas tradicionales combinadas con tecnología moderna donde fuera apropiado. Martín invirtió sus ahorros de 2 años, 100,000 pesos, como parte de su participación accionaria, insistiendo en poner su propio dinero, aunque Isabela le había ofrecido financiar su parte completamente. El taller se estableció en una nave industrial restaurada en la colonia industrial Vallejo, con espacio suficiente para maquinaria grande, áreas de trabajo especializadas para diferentes técnicas y hasta una pequeña escuela donde Martín planeaba ofrecer cursos de carpintería tradicional a jóvenes interesados en aprender el oficio. La inauguración fue un evento pequeño pero significativo, con algunos clientes importantes de Isabela, los 12 carpinteros del equipo original y sorprendentemente don Joaquín de la ferretería que había proveído los materiales para el primer trabajo de Martín en la escalera. Estoy muy orgulloso de ti, Martín, le dijo el viejo ferretero mientras recorrían las instalaciones. Tu papá también estaría orgulloso. Martín sintió un nudo en la garganta. Su padre había fallecido 5 años antes sin ver su transformación, pero Martín sentía su presencia cada vez que agarraba un formón o cepillaba una pieza de madera. Todo lo que soy se lo debo a lo que él me enseñó, don Joaquín, y ahora tengo la oportunidad de enseñárselo a otros. Los primeros proyectos de la nueva división fueron un éxito rotundo. Restauraron la carpintería del Museo Nacional de Historia en Chapultepec,
trabajo que ganó reconocimiento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Después vino la restauración de las puertas coloniales de la Catedral Metropolitana, proyecto que tomó 8 meses, pero resultó en trabajo tan excepcional que apareció en revistas especializadas de arquitectura de 3 países. Cada proyecto incrementaba la reputación de la empresa y cada proyecto daba a Martín oportunidades de contratar más carpinteros talentosos que necesitaban una oportunidad. 5 años después del día en que Isabela lo encontró sentado en una banqueta en la Condesa, Martín Sánchez era copropietario de una empresa valuada en 20 millones de pesos. Empleaba a 42 carpinteros directamente y había ayudado a conseguir trabajo a otros 27 en diferentes empresas de la industria. Tenía un departamento cómodo en la colonia del Valle, suficiente dinero ahorrado para nunca volver a preocuparse por renta o comida y el respeto de toda la industria de restauración en México. Pero lo que más valoraba no eran las posesiones materiales ni el reconocimiento profesional, era el hecho de que cada semana al menos un carpintero en situación difícil llegaba al taller buscando oportunidad y él podía darles lo que Isabela le había dado a él, una oportunidad de demostrar su talento y transformar su vida. Una tarde de viernes, mientras Martín revisaba los planos para la restauración de un convento del siglo XVII en Querétaro, su secretaria le informó que tenía una visita inesperada. Era un hombre mayor, de unos 70 años, con manos callosas que inmediatamente identificaban décadas de trabajo manual. Disculpe que llegue sin cita, señor Sánchez. Mi nombre es Esteban Monterrosa. Soy el hermano de la señora Isabela. Ella me contó su historia y quería conocerlo personalmente. Martín se levantó inmediatamente, sorprendido y honrado por la visita. Señor Monterrosa, es un placer conocerlo. Isabela me ha contado mucho sobre su padre. El hermano de Isabela sonrió con nostalgia. Mi hermana le tiene mucho cariño, ¿sabe? No es solo porque es buen carpintero o buen socio de negocios. Es porque le recuerda a nuestro papá en las maneras que importan: integridad, amor por el oficio y voluntad de ayudar a otros. Esas cosas no se pueden comprar ni fingir. Los dos hombres pasaron la siguiente hora hablando de carpintería, de cómo el oficio había cambiado con las décadas, de la importancia de preservar técnicas tradicionales sin rechazar innovación apropiada. Cuando don Esteban estaba por irse, le dio a Martín un paquete envuelto en papel periódico viejo. Esto perteneció a mi padre, el papá de Isabela. Cuando murió, cada uno de nosotros heredamos algunas de sus herramientas. Esta era su favorita, y creo que debería estar en manos de alguien que la valore y la use. Martín desenvolvió el paquete cuidadosamente y encontró un cepillo de carpintero antiguo, con mango de nogal pulido por décadas de uso y cuchilla de acero que todavía brillaba con filo perfecto, a pesar de tener más de 50 años. Era una herramienta hermosa, hecha en una época cuando las herramientas eran construidas para durar generaciones, y Martín sintió el peso de la responsabilidad de recibir algo tan preciado. Señor Monterrosa, esto es demasiado valioso. Yo no puedo aceptarlo. Don Esteban levantó su mano en gesto de detenerlo. Sí puede y debe aceptarlo. Las herramientas no son para guardarse en vitrinas, son para usarse. Mi papá estaría feliz de saber que está en manos de alguien que las va a usar para crear trabajos hermosos y para enseñar a otros. Esa es la mejor manera de honrar su memoria. Martín aceptó el regalo con reverencia, sabiendo que representaba no solo una herramienta física, sino una transmisión de conocimiento y valores a través de generaciones. Esa noche, Martín organizó una cena en su departamento para todo su equipo de carpinteros. Era algo que hacía regularmente, una manera de mantener el sentido de comunidad y familia que había caracterizado los mejores talleres en los que había trabajado. Durante la cena, levantó su copa y propuso un brindis. Quiero agradecerles a todos por el trabajo excepcional que hacen día tras día. Pero más que eso, quiero recordarles por qué hacemos lo que hacemos. No trabajamos solo para ganar dinero o completar proyectos. Trabajamos para preservar un pedazo de historia, para mantener vivas técnicas que de otra manera se perderían y para demostrar que el trabajo manual, hecho con amor y respeto, tiene tanto valor hoy como lo tuvo hace 100 años. Cada uno de ustedes llegó aquí en circunstancias difíciles. Algunos estaban desempleados,
sueños. Otros no podían encontrar trabajo que valorara sus habilidades. Otros enfrentaban discriminación por edad o género. Pero todos tenían algo en común: talento real y disposición de trabajar duro. Mi esperanza es que nunca olviden de dónde vinieron y que cuando tengan oportunidad ayuden a alguien más que esté en la situación en la que ustedes estuvieron. Así es como se construye algo que dura, no solo con madera y cola, sino con generosidad y solidaridad. El equipo brindó y varios de los carpinteros tenían lágrimas en los ojos. Sabían que lo que Martín había construido no era solo una empresa exitosa, era una comunidad donde el talento era valorado sin importar de dónde venías, donde se te daban herramientas y confianza para crecer y donde el éxito de uno era celebrado por todos. Era el tipo de lugar donde cualquier carpintero querría trabajar y la lista de espera de artesanos queriendo unirse al equipo crecía cada mes. 10 años después del día en que una millonaria había despedido a 10 carpinteros expertos porque no pudieron solucionar lo que un mendigo había solucionado en horas, Martín Sánchez y Isabela Monterrosa estaban de pie en el escenario del Palacio de Bellas Artes recibiendo el Premio Nacional de Restauración de Patrimonio Cultural. El reconocimiento era por su trabajo conjunto en preservar carpintería histórica en más de 200 edificios significativos en todo México, pero también por su programa de capacitación que había entrenado a más de 100 carpinteros jóvenes en técnicas tradicionales durante la última década. En su discurso de aceptación, Martín habló con la misma humildad que lo había caracterizado desde el principio. Este premio no es mío, es de cada carpintero que alguna vez se sentó en una banqueta con su caja de herramientas esperando que alguien reconociera su talento. Es de cada maestro que transmitió conocimiento a la siguiente generación, aunque nunca recibió certificado formal por ello. Es de mi padre que me enseñó que la madera tiene alma y que nuestro trabajo es honrarla, y es especialmente de Isabela Monterrosa, que tuvo la visión de ver potencial donde otros solo veían circunstancias difíciles. Isabela, ahora de 68 años, pero todavía con la energía de alguien mucho menor, tomó el micrófono después de Martín. Hay una lección en esta historia que espero llegue a empresarios, gerentes y cualquiera en posición de contratar gente. El talento excepcional no siempre viene empacado en títulos universitarios o currículos impresionantes. A veces llega sentado en una banqueta con ropa remendada y una caja de herramientas vieja. Nuestra responsabilidad como sociedad es crear sistemas que reconozcan y nutran ese talento, no que lo ignoren porque no encaja en moldes preconcebidos. Mi padre era carpintero en un pueblo pequeño de Oaxaca y fue el hombre más sabio que conocí. Él me enseñó que el verdadero éxito se mide por cuántas vidas mejoras, no por cuánto dinero acumulas. Martín ha mejorado cientos de vidas directamente y miles indirectamente. Ese es el legado que importa y estoy orgullosa de haber podido jugar un pequeño papel en hacerlo posible. Después de la ceremonia, mientras Martín y Isabela posaban para fotos con el premio, un reportero le preguntó a Martín ¿qué consejo le daría a carpinteros jóvenes que están empezando en el oficio? Martín pensó por un momento antes de responder. 3 cosas. Primero, amen la madera y respétenla. Cada pieza tiene historia y merece ser tratada con cuidado. Segundo, nunca dejen de aprender. El día que creen que ya saben todo es el día que dejan de ser maestros. Y tercero, ayuden a otros cuando puedan. El conocimiento que guardan para ustedes mismos muere con ustedes, pero el conocimiento que comparten vive para siempre. Esa noche, en la celebración privada después de la ceremonia, Martín encontró un momento para hablar a solas con Isabela. No hay manera de agradecerte adecuadamente por lo que has hecho por mí, Isabela. Ella sonrió y negó con la cabeza. No tienes que agradecerme, Martín. Todo lo que tienes te lo ganaste con tu trabajo y tu integridad. Yo solo te di una oportunidad. Tú hiciste todo lo demás. Pero esa oportunidad fue lo que cambió todo. Sin ella, probablemente todavía estaría buscando trabajos temporales, sin nunca alcanzar mi potencial completo. Isabela puso su mano en el hombro de Martín con afecto genuino. Esa es exactamente la razón por la que necesitamos más gente dispuesta a dar oportunidades. El mundo está lleno de personas talentosas que solo necesitan que alguien crea en ellas. Tu responsabilidad ahora, como la mía siempre ha sido, es seguir
seguir siendo esa persona que abre puertas para otros. Martín asintió solemnemente. Te lo prometo. Mientras tenga recursos y oportunidad, voy a seguir buscando carpinteros talentosos que necesiten una oportunidad, sin importar de dónde vengan o qué circunstancias enfrenten. 15 años después del día en que todo comenzó, Monterrosa Sánchez, Restauración de Carpintería Histórica, empleaba a más de 100 carpinteros. Había restaurado carpintería en más de 500 edificios históricos y operaba 3 escuelas de carpintería tradicional en Ciudad de México, Guadalajara y Oaxaca. La empresa era reconocida internacionalmente por la calidad excepcional de su trabajo, pero más importante para Martín, era conocida como el lugar donde carpinteros talentosos de cualquier origen podían encontrar oportunidades reales, basadas puramente en mérito y competencia. Martín, ahora de 57 años, con canas en las sienes, pero manos todavía firmes, seguía trabajando personalmente en los proyectos más delicados y enseñando en la escuela de carpintería al menos 2 días a la semana. Su oficina estaba decorada no con diplomas universitarios que nunca tuvo, sino con fotos de los cientos de carpinteros que habían pasado por sus programas de capacitación y ahora trabajaban exitosamente en toda la industria. En la pared principal estaba enmarcada la vieja caja de herramientas de su padre, todavía funcional, pero ahora retirada del uso diario como símbolo de herencia y continuidad. Junto a ella estaba el cepillo de carpintero que el padre de Isabela había usado durante décadas, ambas herramientas representando la transmisión de conocimiento y valores a través de generaciones. Y en su escritorio, Martín mantenía una foto de ese día hace tantos años, cuando estaba sentado en una banqueta en la Condesa, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar completamente. La guardaba no para recordar tiempos difíciles, sino para nunca olvidar que el talento y la dignidad pueden existir en las circunstancias más humildes y que nuestra responsabilidad como sociedad es reconocer y nutrir ese talento donde quiera que lo encontremos. Porque al final, como Isabela le había enseñado y como su propio padre le había enseñado antes que ella, el verdadero éxito no se mide por cuánto acumulas o qué tan alto llegas, sino por cuántas puertas abres para otros, cuántas vidas mejoras y cuánto conocimiento transmites a la siguiente generación. Y en esa medida, tanto Martín como Isabela habían tenido éxito más allá de cualquier métrica material, construyendo no solo empresas, sino legados que durarían generaciones, exactamente como los mejores trabajos de carpintería, hechos para durar, hechos para transmitirse, hechos con amor y respeto que trasciende el tiempo.